El período gótico fue una etapa del arte y la arquitectura que se desarrolló en Europa entre los siglos XII y XVI. Surgió a partir del románico y precedió al Renacimiento. Se caracterizó por un enfoque en la altura, la luz y la ornamentación detallada, especialmente en la arquitectura religiosa. Durante el período gótico, siglos XII y XV, la gastronomía en Europa experimentó una notable evolución, influenciada por el crecimiento de las ciudades, la expansión del comercio y la mejora de las técnicas agrícolas. La alimentación variaba según la clase social. Algunos ingredientes y alimentos principales eran las carnes que normalmente se consumían carnes de caza como liebres, ciervos, jabalíes, carnes domésticas como el cerdo, pollo, vaca, pescados y mariscos como el bacalao, los arenques y las anguilas, cereales como el pan de caja, el pan blanco reservado para la élite y el pan de centeno o avena para la clase baja, verduras como guisantes, coles y cebollas, que eran comunes, aunque la nobleza los consideraba comida de campesinos. Frutas y frutos secos como manzanas, peras, ciruelas, higos y nueces. Especies y condimentos como canela, clavo, pimienta y el jengibre, que eran muy apreciados gracias al comercio con Oriente. Los alimentos se cocinaban en grandes calderos, asados en espetones o cocidos en ollas de barro. Algunos platillos góticos son el potaje de habas y cebada, que era un guiso espeso con verduras y legumbres, el cisne o pavo real asado, servido con plumas para la nobleza, la sopa dorada, pan empapado en caldo con huevos y especias, y el hipocras, vino especiado con canela y miel. La literatura del periodo gótico, que surgió del siglo XII al XV, se caracterizó por su fuerte influencia religiosa y caballeresca. Predominaron relatos sobre la fe cristiana, vidas de santos y epopeyas heroicas que exaltaban valores como el honor y la lealtad. Surgió la literatura cortesana con poemas y relatos de amor idealizado, mientras que la narrativa comenzó a desarrollarse tanto en verso como en prosa. También destacaron las primeras expresiones de la literatura mística y religiosa con autores como Santa Hildegarda de Bingen y Dante Alighieri, cuyo La Divina Comedia exploró temas teológicos y filosóficos. La literatura gótica reflejó la cosmovisión medieval y preparó el camino para el humanismo del Renacimiento. La pintura gótica, fundada en el siglo XII al siglo XV, se desarrolló en Europa como una evolución del arte romántico y estuvo influenciada por la arquitectura gótica. Sus principales características incluyen el mayor realismo y expresividad, uso del color y la luz, perspectiva incipiente, temática religiosa, pintura sobre tabla y frescos y desarrollo de las escuelas nacionales. La pintura gótica marcó una transición hacia el Renacimiento, con un creciente interés por la representación realista y la narración visual de escenas religiosas. La arquitectura gótica surge en Francia en el siglo VII y se expande por Europa. Se distingue por el arco apuntado u ojival, que permite mayor altura y distribución del peso, la bóveda de crucería, que refuerza la estructura y permite la apertura de grandes ventanales, los contrafuertes y arbotantes, que soportan el peso del edificio permitiendo muros más delgados y con más ventanas, los grandes ventanales con vitrales, como los rosetones que iluminan el interior con la luz coloreada, y como último la fachada decorada, con esculturas, portadas abocinadas y rosetones. Algunos ejemplos importantes podrían ser la Catedral de Notre Dame, la Catedral de Burgos o la Catedral de Milán.
La escultura gótica se desarrolla en estrecha relación con la arquitectura, decorando fachadas, pórticos y capiteles. Algunas de sus características es mayor naturalismo y expresividad en los rostros y posturas, figuras alargadas y elegantes con pliegues detallados en la vestimenta, esculturas integradas en la arquitectura como columnas y tímpanos, y los relieves narrativos en portadas y retablos con escenas bíblicas. Un ejemplo podría ser el sepulcro gótico en Castilla y León. Durante el periodo gótico, la música experimentó grandes avances, especialmente en la polifonía, es decir, la combinación de varias melodías simultáneas. Este desarrollo se dio principalmente en la música religiosa, aunque también hubo un florecimiento de la música profana. En el periodo gótico, la danza tuvo relevancia en las danzas populares y en las danzas de la muerte. Fueron de tipo folclórico, como el pasacalle y la farándula. Las danzas de la muerte fueron un fenómeno de masas que se desarrolló en Europa a finales del siglo XIII, junto con la peste. Fueron un tema literario que derivó en iconografía y escenificación. En estas, los individuos se vestían de cadáveres y danzaban. La danza de la muerte es un importante fresco gótico de la iglesia de la Santa Trinidad en Eslovenia. La vestimenta en el periodo gótico se caracterizaba por telas lujosas como la seda, el terciopelo y el brocado para las clases altas, mientras que las clases bajas usaban lana y lino. Los colores vibrantes como el rojo, azul y verde estaban reservados para la nobleza. Los hombres llevaban capuchas, sombreros altos y cinturones ornamentados, mientras que las mujeres lucían velos tocados elaborados como el lenín en forma de cono